Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz. Hoy conoceremos más sobre una historia de pasión, ciencia y libertad protagonizada por una mujer que se atreve a desafiar las normas de su tiempo. Una novela ambientada en la década de 1920 en la árida y luminosa frontera del norte grande chileno. Hija del desierto es la nueva novela histórica de Andrea Amoson, antofagastina, periodista, escritora y docente de escritura creativa. Como cada domingo conversamos acerca de libros maravillosos que tenemos junto a autores nacionales. Andrea, ¿cómo estás? Gracias por estar junto a nosotros aquí en Portavoz. Hola, muy bien, muy contenta de conectarme con ustedes desde acá. Estás en Estados Unidos, ¿cierto? Correcto, en Texas. En Texas. Bueno, cuéntanos, ¿por qué decides escribir esta novela que además, siempre tengo que decirlo, tuve el gusto y el privilegio de poder leerla, disfrutarla, realmente ahora puedo recomendarla? Así que me gustaría que nos cuentes primero el inicio, ¿por qué decidiste escribir Hija del Desierto? Siempre tengo un deseo y un anhelo de volver a Chile. Yo soy de esas chilenas nostálgicas y en esta búsqueda de cómo arreglar o minimizar la nostalgia, mis historias me llevan a Chile, me llevan a través de la escritura y mientras estoy escribiendo disfruto mucho porque es como un viaje que no es un viaje físico, pero es un viaje emocional, espiritual o a través de la investigación. Así es que esa fue una de las motivaciones de Hija del Desierto. Y por otro lado, también una experiencia de infancia que tuve que se me quedó muy marcada, que fue la visita a un museo en Arica, y realmente no sé si era en Arica o a lo mejor en el Valle de Azapa, pero ahí pude ver por primera vez una momia chinchorro y me acuerdo de la impresión, el asombro que me provocó este encuentro con un ser milenario que había sido preservado por manos humanas, o sea, no fue la naturaleza, sino que alguien lo hizo a propósito. Eso se me quedó grabado y creo que con el andar de los años y la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, de la sociedad, la cultura chinchorro, de repente esto conjuga, nunca sé bien por qué. Conjugan las cosas, cuajan, digamos, se vienen cocinando por años, como en este caso. Y entonces tomé la decisión y dije, bueno, creo que esta es la historia, este es el momento. Además tenía también este personaje rondándome, este personaje que corría mucho en mi mente, alguien que estaba siempre como buscando algo y la notaba yo inquieta y resultó ser Albúmina, que es la protagonista de esta novela. Bueno, hablemos de Albúmina Azócar, que es un personaje, como tú bien decías, inquieto y es la protagonista de esta novela y es un personaje que llama la atención porque es una mujer rebelde, una mujer adelantada a su época, estamos hablando, ya lo decíamos, en la década de los años 20. Hoy en día, lamentablemente, muchas veces las mujeres son relegadas. Entonces, imagínense en esa época, ¿cierto? En la que, como cuentas en la novela, muchas veces ni siquiera le permitían ingresar a un grupo de hombres científicos, menos a opinar, siendo que era una mujer que tenía un interés muy marcado por la ciencia. ¿Cómo nace este personaje? Este personaje es una imagen que yo empiezo a ver, unas faldas que están como llenas de polvo y mucho movimiento. No escuché la voz de Albúmina desde un principio, como a veces escucho las voces primero y en este caso fue la imagen, que vino este personaje que corría y buscaba y me pongo yo, mi trabajo de escritora es como tratar de entender quién es, conocerla, qué me quiere decir. Y en ese proceso empezó esta combinación de la historia real, que son las momias chinchorro, y la creación de este mundo ficticio donde está la familia Azócar en Arica, que tienen tres hijas, ¿verdad? Está Albúmina y sus hermanas, y empieza a crecer ese mundo ficcional. Entonces ahí vino el trabajo como de combinar lo que es real, que tiene que ver con la investigación de las momias de Chinchorro, que son las más antiguas del mundo, más antiguas que las de Egipto, y entonces por ahí ella conecta también esa rabia que le da, ¿no? Le molesta
que las momias egipcias tengan tanto interés a nivel mundial y ella trata de poner las chinchorro al mismo nivel. Entonces, sentí que esa era la conexión que había entre este movimiento que yo veía en el personaje y la historia más grande, ¿no? O sea, así nos vamos de una historia particular que también puede ser universal. Y es muy cierto lo que dices, las momias de Egipto son conocidas mundialmente. Las momias de Egipto además eran enterradas junto a joyas, alhajas, ¿cierto? El mundo entero conoce el tema de las pirámides. Sin embargo, lo que tú bien decías, las momias de Chinchorro son más antiguas aún y no eran solamente momificadas las personas con, no sé, con algún estatus o las personas más ricas o más importantes en su momento, sino que momificaban a niños, a personas jóvenes, a adultos. Cuéntanos un poco más acerca de ese tema. Muy interesante porque conocemos a nivel mundial las momias de Egipto porque por supuesto son espectaculares, son monumentales, dejaron todo este legado arquitectónico también de las pirámides y toda la riqueza, el uso de la joyería, de los metales preciosos. Entonces, por supuesto que no puedo yo no maravillarme al verlas también. Y lo que quería hacer, y creo que lo hice a través de este personaje, es valorar otro tipo de riqueza, que es la riqueza de las relaciones humanas, la riqueza de las relaciones amorosas, las relaciones familiares, que eran muy importantes en la sociedad de la cultura chinchorro. Y entonces ellos no dedicaban su tiempo, porque estamos hablando de 7.000 años atrás, en construir estos monumentos, sino que más bien dedicaban su tiempo y su experiencia en conservar los cuerpos de los seres queridos que han fallecido y probablemente esto comenzó preservando a los bebés o los neonatos, ¿verdad? Que realmente deben haber provocado una pérdida muy dolorosa entre los miembros de su familia. Entonces se empieza a desarrollar esta momificación que muestra un increíble conocimiento de la anatomía humana, de los materiales que hay en la zona para poder preservar estos cuerpos y al mismo tiempo de cómo estos cuerpos están puestos como de pie, o sea, ellos tienen el cuerpo estirado, a oposición de otras momias que se han encontrado que están como acuclilladas o están sentadas, las chinchorros están estiradas y las máscaras mortuorias que ellos hicieron son muy bonitas en el sentido de que tienen los ojos abiertos, ¿verdad? Y la boquita abierta también, como decir, no están físicamente aquí, pero todavía el espíritu se mantiene, el recuerdo. Entonces, esto, por supuesto, ahí uno puede entrar a ficcionar cómo era la relación, de por qué ellos mantuvieron a sus seres queridos de esta manera, y también lo apoyan nuevas investigaciones que se vienen haciendo en las últimas décadas para valorizar las momias chinchorro. Entonces, la riqueza de las chinchorro no está en las joyas ni en los monumentos, sino que está en la conexión entre estos seres humanos tan antiguos. Y Y eso realmente todavía a mí me fascina y me emociona también. sí, porque además en el libro, bueno, si nos remontamos a la década de los años 20, imagínense que todavía habían muchos prejuicios, todavía se sabía muy poco acerca de las momias y claro, había este tema de que no había que jugar con los muertos, no exhumar a los muertos, que esto podría traer mala suerte a una familia, por ejemplo, que investigue acerca de esto. Y la protagonista, Albúmina, siempre hablaba del amor, ¿no? Que los chinchorro habían momificado a sus seres queridos para preservarlos por amor. Entonces, esa era la importancia que también tienen hasta el día de hoy, el querer conservar a un ser querido a través de los años, ¿cierto? Sí, muy importante, porque imagínate los ritos que tenemos hoy en día, de ir a visitar nuestros cementerios, de llevar flores, de Sí. conversar con nuestros seres queridos, de mantener ese vínculo y creer, independiente de nuestras creencias religiosas, creer o querer creer que no se han ido del todo. Entonces, esto es una forma también de mostrar un rito funerario que es milenario y que se desarrolló en el norte de nuestro país con todas estas implicaciones que tú mencionabas, esto, que el amor haya sido el motor en vez de la glorificación,
como por ejemplo lo hacían con los faraones. Entonces, eso también es muy, muy importante y me dio mucha satisfacción a mí como escritora poder presentarlo de esta manera, apoyada por conversaciones con el doctor Bernardo Arriaza de la Universidad de Tarapacá en Arica, que es el experto a nivel mundial de las momias chinchorro, y entonces también contar con la información científica real y verídica para poder sustentar esta novela, estos personajes que son ficticios, en una realidad bien investigada y bien documentada. Claro, y también es importante que en el libro se muestra o se evidencia mucho lo centralizada que está muchas veces la información o los estudios, ¿cierto? En una parte del libro tratan de dar a conocer lo que estaba sucediendo en el norte del país. Y enviaban cartas a los científicos de Santiago y muchas veces no les tomaban la importancia a un suceso tan histórico, tan importante. ¿Tú crees que eso ha ido cambiando con el tiempo? Bueno, yo pienso que vamos avanzando en muchos frentes. Al inicio de la conversación mencionábamos y mencionabas el tema de la mujer y las trabas que hemos tenido que enfrentar y que hemos tenido que luchar muchas veces para poder conseguir ciertos derechos. En el caso de la diseminación de la información también ha sido un avance lento, pero tengamos en cuenta que con las redes sociales se ha democratizado bastante la diseminación de la información. Ahora ya, si es un tema de información real o no tan basada en la realidad, eso nos toca a cada uno de nosotros hacer la investigación, pero sí hay un mayor acceso a entregar la información. Ahora, en la época en que esta historia está ocurriendo, que es en 1920, ¿cierto? Norte de Chile, tenemos que imaginarnos también lo difícil que era moverse de un punto del país a otro punto del país. En el caso de Arica, Iquique, Antofagasta, era la toma de trenes, ¿verdad? Que se demoraban 3 días o más a llegar a Santiago. Los boletos no eran tan accesibles tampoco. La gente tenía que correr para subirse al carrito de tercera clase y estaban realmente abarrotados los carros. Entonces, todo eso suma dificultades para nuestra protagonista de poder hacer llegar esa información a la capital. Y luego, claro, hay frustración por ese silencio del otro lado, ¿cierto? Pero lo que tiene Albúmina, que me gusta mucho y que yo creo que es uno de los avances que hemos logrado las mujeres, es no quedarnos quietas ni tranquilas con ese silencio. Intentamos y seguimos adelante, perseveramos en nuestras causas, la que sea, que también eso a mí me encanta y me maravilla, para poder conseguir nuestros objetivos. Así es que ahí está, tenemos a Albúmina, no queremos hacer spoiler, ¿verdad? Pero ella insiste en su misión y en ese insistir ella también va conociéndose a sí misma, que es también un trabajo de crecimiento y de maduración de ella como mujer también. Y el crecimiento personal implica muchas veces dolor y renuncias, pero te propongo, Andrea, que hablemos de eso al retornar de la pausa. ¿Te parece? Por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Andrea Amoson, autora de este libro que tenemos aquí en el estudio junto a nosotros, Hija del Desierto. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Creo que es todo, Luis. Última hora, se reporta un incendio fuera de control. Las autoridades lo han llamado incendio Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Una de emergencia por incendio, Luis Díaz. Residentes y animales escapan de la... Luis Díaz nos quitó todo. La casa, los animales, todo. Incendio Luis Díaz arrasa con más de 3.000 hectáreas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Si ves un incendio, llama a CONAF. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En Chile, los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Sé responsable de tus acciones.
El 99,7% de los incendios son provocados por personas. Por eso no quemes basura, es ilegal. Evita el uso de fuego al aire libre en días de altas temperaturas y fuertes vientos. CONAF nos recuerda que prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Hacemos una breve pausa, continúe con nosotros. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y estamos de vuelta aquí en Portavoz como cada domingo conociendo más acerca de los libros, los autores que tenemos en el país. Estamos conversando junto a Andrea Amoson hasta Estados Unidos. Ella es antofagastina, autora de Hija del Desierto, que tengo aquí en mis manos y que aprovecho para recomendarlo, que realmente es una novela preciosa que está inspirada en una mujer adelantada a su tiempo, una mujer valiente, luchadora, una mujer científica también, y obviamente está centrada en las momias de Chinchorro, que también lo habíamos anunciado en el bloque anterior, y cómo se puede llegar a conocer muchísimo más acerca de ella a través de una historia. Habíamos hablado también del crecimiento personal, Andrea, que este sentimiento implica renuncias, implica dolor, y aquí, ojo, no solamente pueden sentirse identificadas las mujeres, los hombres también. Sí, yo creo que el crecer es parte de la experiencia colectiva humana y la experimentamos de diferente manera. En el tema, en la época de 1920, los hombres también tenían unos roles muy definidos. Tendemos a pensar y enfocarnos tal vez solo en las restricciones que teníamos las mujeres, pero tenemos que también considerar que los hombres tenían muy poquitas opciones. Dentro de estas, la familia de Albúmina, su padre Séptimo, es un hombre que debe comportarse de cierta manera también, y que dentro de su trabajo como pater familia es casar a las hijas de la mejor forma posible. Entonces, dentro de todo el crecimiento, no solamente lo podemos asociar a una época, no podemos decir solo se crece en la adolescencia, sino que más bien yo siento que hay un crecimiento a lo largo de toda la vida, y eso también lo quería reflejar en estos personajes, que no importa la edad, no importa las decisiones que ya tomaron, ellos están cambiando rumbos y están buscando siempre mantener su autenticidad. Y en ese proceso, por supuesto que a veces hay dolor, a veces tenemos que romper relaciones, tenemos que a veces mudarnos. Lo digo yo, también les comento, esto de mudarme a Estados Unidos también es parte de mis dolores y de mis alegrías, ¿cierto? Y son cosas que vamos experimentando y que en la novela también la podemos encontrar, porque conocemos a Albúmina cuando va a cumplir 15 años y la dejamos cuando tiene alrededor de 18 o 20 años. Entonces también pasamos con ella esa etapa que nos remontamos en el pasado, que no era tan divertida, la etapa de la adolescencia, pero súper, súper importante también para poder llegar a ser quienes somos en este día. Entonces ahí tenemos el camino de Albúmina muy, muy asociado a las momias Chinchorro, a las relaciones interpersonales y a ese deseo de libertad que ella siente y que no está dispuesta a transar ni a negociar. Sí, y bueno, también sé que no solamente en este libro, sino que en varios de otros que tú escribiste, son mujeres las protagonistas. ¿Por qué? Son mujeres porque es lo que me nace a mí. Me nacen estas mujeres en roles activos, incluso también tenemos mujeres que son más pasivas o que no están muy conformes con lo que la protagonista está haciendo, se oponen incluso a veces, son obstáculos que las protagonistas necesitan sortear,
porque yo creo que en mi caso personal, que vengo de una familia donde la mayoría de las familias son mujeres, he crecido rodeada de mujeres, entonces siento que eso para mí es una formación vital y quería y siempre he querido dar voz a estas mujeres. Yo no estoy escribiendo de las reinas ni de Nefertiti, por ejemplo, no estoy escribiendo de grandes monarcas femeninas, ni de Catalina la Grande, por ejemplo, ni de María Antonieta. Estoy escribiendo de la mujer que está en la casa en la época del 1920, con las opciones que ella tenía, y porque yo creo que sí me conecta con las mujeres de mi familia que también estaban en sus casas y haciendo lo mejor posible con las opciones que ellas tenían. Es lo que me gusta hacer, es lo que me nace. Me he puesto yo a veces el desafío de crear personajes varones que sean protagonistas, pero generalmente aparece por ahí una mujer que se toma el escenario. Y entonces yo digo, bueno, tampoco tengo que ir contra mi naturaleza, y es un proceso que yo también tengo que disfrutar a la hora de escribir, porque acordémonos, esto es un proceso como largo, como de 2 años por lo menos, donde tengo que estar cómoda yo también, ¿no? Y poder hacer el mejor trabajo posible para ustedes, los lectores y las lectoras. A mí me impresiona porque en este espacio que tenemos de domingo, Andrea, conversamos con muchos autores y todos coinciden en que al momento de escribir una novela son los personajes, son las voces de los personajes que les hablan de alguna manera y les van relatando historias. Un autor nos dijo una vez, Garay, nos dijo que si él supiera cómo va a terminar la historia, dejaría de escribir porque no le encontraría sentido. ¿Cómo funciona eso para el resto de nosotros que tal vez nunca nos ha pasado algo así, nunca hemos escrito un libro, nunca nos hemos sentado a escuchar voces de repente que nos podrían dictar o guiar hacia una historia? ¿Cómo es ese proceso? Sí, es muy, muy bonito, un proceso para mí muy orgánico también. Yo soy de esas escritoras que creo que tengo un plan y finalmente renuncio al plan, porque como mencionabas de lo que te dijo ese otro escritor, a mí me pasa algo similar. Yo creo que la historia va para un camino y los personajes me dicen, no, espérate, no vamos para allá, vamos para otro camino. Entonces, una de las tareas es como apagar el editor y dejar nada más a la creadora que esté ahí, escuchando y viendo qué decisiones van tomando, porque muchas veces yo quiero imponer mi voluntad, digamos, y quiero que tal personaje haga tal cosa, pero no cuadra en relación a los otros personajes o a la historia. Ahí es donde tiene que venir mucha humildad en el sentido de decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero la historia me está llevando hacia otra parte, los personajes me están llevando hacia otro camino y tengo que seguirlos. Ese es mi trabajo en el fondo, es como apagar mi motor y dejar a ellos que manejen el vehículo. Y entonces me pasó con Hija del Desierto, como me ha pasado con todas las otras novelas. Al principio mis editoras me preguntaban, bueno, ¿y en qué termina? Y yo no tengo idea en qué termina. O sea, vamos a saber, vamos a descubrir juntas en qué termina, porque en realidad no sé. Y eso, por eso lo llamo muy orgánico. No soy de las que se sienta a planificar, porque uso mucho también, el cuerpo mío también es parte de la escritura. Entonces, si a mí algo me está doliendo, a veces también se mete en las páginas, ¿no? Y es el dolor de algún personaje. Ese tipo de trabajo es más desorganizado, es desordenado, es caótico y muchas veces no te lo entienden hasta que no está listo. Entonces, yo creo que es también más arriesgado poder decirle a tu editor, mira, quiero hacer esto y ve tus apuntes y no lo ve, pero dentro de ti esa historia ya está tomando Cocinada. forma. Interesante, bonito y yo invito a todo el mundo a intentar escribir y si les gusta, con mayor razón, pero si no, es un ejercicio muy lindo, muy barato, un lápiz y un papel, nada más, y lo pueden hacer en cualquier parte, que esa es la otra cosa buena de la escritura. Sí, claro, bueno, y disfrutar de una lectura también. ¿Qué te dicen los lectores? Porque yo sé que tus libros han llegado a otros países, los han leído en España, los han leído en Estados Unidos, por supuesto en los países vecinos también. ¿Qué te dicen cuando, por ejemplo, conocen una historia como esta? Me imagino que no todo el mundo conoce aún, lamentablemente, sobre las momias de Chinchorro. Con este libro ha sido súper interesante conocer estas lectoras que son de México y que no sabían de las momias Chinchorro, no tenían idea.
Eso a mí me gusta porque yo siento que cumplo con la misión de llevar nuestro país más allá de las fronteras. Y me dicen que se impresionaron por lo mismo que me impresionó yo, que en el fondo hayan sido un producto de un deseo de preservar por amor. Eso les llama mucho la atención. En México también hay momias naturales, ¿verdad? Hay sitios, las famosas momias de Guanajuato me las mencionan. Cuando me dicen las leí, pero estas no son iguales, yo no sabía, porque también hay que partir de la base de que hay dos tipos de momias, ¿no? Hay las que fueron creadas a propósito y las que la naturaleza preservó. Y entonces, por supuesto, las momias naturales hay algunas mucho más antiguas, porque la naturaleza las preservó. Entonces, empezar es como casi que vamos educando a través de la novela histórica. Y eso ha sido muy satisfactorio. También una amigas de Perú, amigas de Argentina, lectoras, lectores, que ya la van leyendo y que yo digo, ¿ya la terminaste? Y me dicen, sí, ya la terminé, que no la podía dejar. Esos son unos cumplidos muy lindos. Primero, que llevemos nuestras historias a todo el mundo, ojalá. Y segundo, que hayan pasado un buen rato leyendo también. Eso para mí es súper, súper importante. Sí, sí, bueno, y está realmente recomendable si quieren disfrutar de una historia y, bueno, inspirarse también, porque cuando uno conoce historia de mujeres así, también es muy inspirador, porque es una lucha constante por la que tenemos que pasar. Y digo, claro, este libro está basado en los años 20, pero todavía, lamentablemente, hay una lucha, ¿cierto? Hay menos mujeres científicas. El camino está más abierto, por supuesto, pero todavía cuesta, ¿sí o no? Sí, todavía cuesta. Aquí en Estados Unidos hay un gran empuje para que las niñas no dejen como los electivos matemáticos, científicos, ¿verdad? Para que estén más involucradas en lo que se llama STEM, que es ciencias, tecnología, ingeniería, mecánica. Hay una gran lucha, por un lado, de las escuelas, que la mayoría son maestras. Por lo tanto, estas luchas están siendo impulsadas por maestras en las escuelas y también por las niñas, de no sentirse mal de estar en estas clases. En 1920, si alguien quería tomar una clase que no era considerada de señoritas, simplemente no podía. Las primeras universitarias tenían que ir al salón de clases y el salón estaba dividido con una sábana o algo, ¿no? Para que los varones estudiantes no se fueran a distraer, oiga, por Dios, y no vayan a perder el título. ¿Te fijas? Entonces, como tú bien dijiste, a día de hoy seguimos luchando, son distintas luchas, son diferentes, pueden ser igualdad de salario, por ejemplo, o de beneficios de salud, de hecho caminar con libertad y sin miedo en la calle, ¿no? Son diferentes, pero no han desaparecido, Sí, no han desaparecido. o lo que espera la sociedad de uno, que también lo menciona, por supuesto, que hace muchos años era aún más limitante. Andrea, te queremos agradecer muchísimo. Quiero que, por favor, antes de despedirnos, nos recomiendes otros libros también escritos por ti, y para las personas que están interesadas, porque nos están viendo de norte a sur en todo el país, ¿dónde podemos encontrar La hija del desierto? Hija del Desierto ya está disponible en todas las librerías de Chile. Afortunadamente ya está desde el norte hasta el sur. También está como ebook. Si están fuera de Chile, lo pueden conseguir como ebook. Con respecto a mis otros libros, hay uno que se llama La pasión de las mujeres Milet, que fue publicado el 2023, es el anterior a Hija del Desierto. Y si tienen ganas de pasar un rato bueno, divertido, relajado, liviano, con una copita de vino, se los recomiendo, porque las Milet son cosas serias, están buscando sus espacios propios, como suelen hacer mis protagonistas, pero hay una cuota como más de humor y de juego también ahí. Si quieren enojarse un poco, pueden leer La maestra Bernarda, que es una novela sobre el voto para la mujer en Chile, y resulta que Bernarda no estaba de acuerdo con que las mujeres votáramos. Entonces es como, Andrea, ¿por qué creaste un personaje tan antipático? Y yo digo, no sé, salió. Pensé que tenía que esta historia contarla desde el otro Qué punto de vista. interesante, sí, claro. Y Bernarda tiene una evolución muy bonita. Al final, cuando logramos pasar las páginas en que nos cae re mal, nos damos cuenta de lo linda que es y de la evolución que tiene y por qué entiende, porque ella entiende al final que es importante que podamos votar. Entonces, eso es lo que les puedo mencionar. Las mujeres de la guerra, sobre la guerra del Pacífico, sobre la batalla que hubo, el combate naval de Iquique, los días previos y un grupo de mujeres que quedan encerradas en una casa en Iquique porque está la ciudad asediada por la escuadra chilena. Pues acordémonos que en ese tiempo todavía Iquique era del Perú. Y así
no puedo ir un poquito más atrás, pero otros libros que no creo que puedan conseguir porque ya no están como ubicables, ¿ah? Sin embargo, los que les mencioné recién sí están todavía disponibles en las librerías. Si no los encuentran, pídanlos, y si no, vayan a las bibliotecas públicas, que muchas bibliotecas públicas también los tienen a disposición, y qué espacios más lindos son las bibliotecas en el mundo. Así es que aprovechemos esos recursos gratis que tenemos. Andrea, te agradecemos nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Gracias a ti, gracias a ustedes, y un saludo cariñoso desde Texas. Bien, ahí estábamos conversando con Andrea Amoson, periodista, escritora y docente de escritura creativa, aquí conociendo un poco más acerca de Hija del Desierto, esta novela que en verdad se las recomiendo. Estoy segura que la van a disfrutar muchísimo. Recuerden que también pueden encontrar la información de nuestras regiones en nuestra página, que es portavoznoticias.cl, y aprovecho para invitarlas e invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Mañana lunes nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presentó Portavoz Noticias.